el tema de una expulsión. ¿Qué tanto podemos hablar? La irregularidad sobrevenida, que también personas que llevan aquí, bueno, hoy estuve mirando un asunto que me vino a ver el empresario que le iba a hacer la oferta de trabajo, el contrato de trabajo a la chica, y veo, digo, esta chica se le caducó la documentación en el 2010, tenía una temporal, o sea que ya lleva 3 años mínimamente en el año 2010 y todavía hasta ahora está sin documentación, lleva 20 y pico de años aquí en España y está sin documentación. Esta muchacha le pueden iniciar un procedimiento de expulsión a pesar del tiempo que tiene aquí. Yo me acuerdo, yo terminé la carrera en el año 2003. Por esas fechas se hablaba de la expulsión, ¿no? Yo, de hecho, estuve sin papeles hasta el año 2008, 98, 99. Estuve 9 años sin papeles. Y una de las cosas que más aterra a un inmigrante irregular, que por entonces nos llamaban ilegales, era la posibilidad de que la policía te cogiera, ¿no? Casi evitas salir a los lugares, a la calle, discoteca. Bueno, te evitas exponerte porque tienes miedo que la policía te inicie una expulsión y te arranque del lugar donde está, te extraiga del lugar donde tú estás y te mande a tu país de origen, que a lo mejor te quedan pocos vínculos o sencillamente no quieres volver en esas circunstancias al lugar de donde saliste para buscar un futuro mejor, para evolucionar, para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Entonces es un miedo latente que tenemos ahí. Recuerdo también, por el año 2007, hubo un auto del Pleno del Tribunal Supremo que dijo que no se podía expulsar de entrada a los extranjeros sin papeles, sino que solamente eran expulsables en los casos en los que había un plus. En aquel entonces los abogados hablábamos, cuando íbamos a juicio, de un plus, y el plus solía ser pues la comisión de antecedentes penales. Entonces también el Tribunal Constitucional avaló esa teoría. ¿Por qué? Porque fíjense, el artículo 53, si no me equivoco, acuérdense que yo soy poco de mencionar artículos, soy más de concepto. El artículo 53 establece una regla y dice, mira, cuando tenemos, esto está entre el 53 y el 57 de la ley orgánica, de la ley de extranjería, la LOEX, dice que no se puede expulsar a un extranjero de entrada, es decir, la mera estancia irregular no es un motivo para una expulsión, aunque la ley dice, creo que es el artículo 57, dice que una persona que se encuentra aquí irregular, esa presencia aquí sin papeles conlleva una conducta de las que se llaman graves y que por lo tanto esa conducta conlleva una sanción. Y la propia legislación, creo que es ese artículo 57, prevé 2 posibilidades. Una es la expulsión de España y otra es la imposición de una multa que entonces era de 301 euros, ahora es de 501 euros el mínimo, hasta 10.000 euros. ¿Qué pasaba? Que hasta el año 2007 eran expulsiones. Después del Pleno del Tribunal Supremo, aquel auto famoso en el año 2007, entonces se moduló. Había expulsiones, pero entonces el Supremo dijo, si tú vas a expulsar a una persona, es necesario que tú indiques, que motives, que indiques por qué. ¿Por qué? Porque cuando la ley prevé ante una misma conducta 2 sanciones posibles, el legislador debe adoptar la sanción menos gravosa a los intereses del administrado, que en este caso es un extranjero. Y eso es en base a un principio que se denomina el principio de proporcionalidad. Si tú vas a elegir la imposición de la sanción más gravosa, tú tienes que explicar por qué, que es lo que en el ámbito judicial llamamos la motivación. Indica las razones de hecho y de derecho sucintas, ¿no? El por qué tú fundamentas esa denegación o más bien esa expulsión, que es como respuesta más gravosa a los intereses de este señor, ¿por qué tú adoptas la expulsión en vez de adoptar la imposición de una multa como sanción menos gravosa? Posteriormente hubo una sentencia, porque en el año 2008, no más bien en el año 2008, creo que es la directiva 115 del 2008,
Resulta que la Unión Europea dijo, no, España, espérate, tú no puedes decidir no expulsar y empezar a poner multa. A España también le convenía, porque en el año 2007 justo estalló la crisis, a España le convenía recaudar recursos económicos en vez de gastar con las expulsiones. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, bueno, a raíz de esta sentencia, de esta directiva, perdón, la directiva, a raíz de la directiva indicó no. Lo que se prevé directamente es la expulsión. Aquella directiva del año 2008 prevé directamente la expulsión. En el año 2015 hubo una sentencia del Tribunal de Justicia que dijo no, España, tú no puedes poner multa directamente, siempre tienes que poner expulsión. Entonces nos quedamos con la legislación interna española, con la interpretación del Tribunal Supremo y la interpretación incluso del Tribunal Constitucional, que decía que era constitucional esa interpretación de la propia directiva. Cuando España traspuso la directiva, la traspuso con esa doble vertiente. Pues bien, entonces España estaba limitada por esa resolución del Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahora, hasta este día 8 de este mes, en que España, o sea, se dicta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y esa sentencia dice lo siguiente: ok, existe una directiva que contiene una disposición que es la imposición directa de la expulsión. Mientras tanto, existe legislación interna, como en este caso es el caso de España, que prevé dos disposiciones diferentes. Finalmente, este tribunal decide que esa directiva, en los casos de los países donde hay una legislación que es más favorable, en este caso al migrante, que la directiva no se aplica como efecto directo. Ya sabemos que las directivas de la Unión Europea se pueden aplicar directamente a un Estado, y si contraviene la ley del Estado a lo dispuesto en la directiva, se aplica la directiva. Sin embargo, cuando se trata de derechos, si esta legislación nacional contiene un derecho que es más favorable al migrante en este caso, entonces, según esta última sentencia de ahora, del 8 de octubre, se tiene que aplicar lo que es la sanción más favorable al migrante, que es la sanción económica y no la expulsión. Por lo tanto, a partir de ahora, en teoría, no puede haber expulsiones de extranjeros, a excepción de aquellas personas que mantienen esa conducta grave, pero que llevan aparejado un plus, lo que antes denominábamos el plus. Por ejemplo, los que tienen antecedentes penales, incluso los policiales, acuérdense que fundamentan. Las personas que están indocumentadas, es decir, yo por ejemplo voy por la calle y no llevo nada que me identifique, eso es un motivo para que me expulsen. Por lo tanto, a partir de ahora, todos ustedes lleven su pasaporte o el carnet de conducir de su país, algo que le identifique, porque si la policía los intercepta y ustedes están irregulares y resulta que no tienen ninguna identificación ni tienen domicilio conocido, entonces eso justificaría para que le impusieran la expulsión en vez de la sanción económica, y a ustedes les interesa la sanción económica porque no los mandan a su país. Por lo tanto, las personas irregulares a partir de ahora lleven algo que les identifica, si sea el carnet de conducir de su país de origen. También ameritaría la expulsión, por ejemplo, esas personas que vienen y que no pueden acreditar otros cómo llegaron a este país. Si yo no puedo acreditar que vienen patera, que vienen por un vuelo, que por un aeropuerto, todo eso es motivo de imposición de expulsión en vez de la sanción económica. Bueno, hablábamos de la expulsión penal. La expulsión penal es posible cuando a mí me condenan a una pena de prisión superior a 12 meses. Entonces, si yo no tengo papeles, el Ministerio Fiscal va a solicitar que se me sustituya esa expulsión, o sea, la pena, los 12 meses de prisión, por ejemplo, los 12 meses y un día o los 4 años, va a pedir que se sustituya por una expulsión. Ojo al dato. En el momento de la defensa, ahí es cuando usted tiene que alegar todo lo que usted tenga. Si tengo arraigo, si estoy casado, si tengo hijos o hijas, o tengo a alguien, aquí tengo algún tipo de arraigo, lo debo justificar. Mi abogado de la defensa lo debe justificar en el plenario, en el juicio. Porque si no se justifica y el juez acuerda la sustitución de la pena, eso es prácticamente estar
en el corredor de la muerte. Te van a expulsar, es una expulsión súper efectiva, porque es el cumplimiento de una pena. Ya no se trata de un tema, de una expulsión administrativa, que incluso las expulsiones administrativas nosotros las podemos paralizar con una medida cautelarísima, alegando si hay hechos nuevos, por ejemplo, que ha tenido un hijo, se ha casado con una persona española, es pareja de hecho, tiene una enfermedad. Yo recuerdo una expulsión que paralicé por un problema del oído que tenía el señor y tenía que seguir un tratamiento médico. Entonces, la expulsión administrativa tenemos un montón de maneras de paralizarla, la ejecución, el ingreso en el CIE o incluso que te dejen salir del CIE. Ahora bien, una expulsión penal es un tema muy grave, por lo tanto, si tú no tienes documentación y estás incurso en un procedimiento penal que conlleva la imposición de una pena de prisión superior a 12 meses, atento, llévale toda la documentación a tu abogado que acredite ese arraigo que tú tienes aquí para que el juez lo adopte, porque también la jurisprudencia dice que aunque sea una pena superior, no a todo el mundo se le va a expulsar. Los padres de niños españoles, no solamente no se les puede expulsar así por así, a no ser que sea, no sé, un terrorista, alguien que cometa, no sé, un capo de la droga súper importante, no sé, alguien que atente contra la vida del rey. Es decir, para expulsar a los progenitores de niños europeos es necesario que la conducta de ellos sea suficientemente gravosa, que afecte a la seguridad ciudadana, al orden público, es decir, no se les puede expulsar por cualquier clase de delito. Entonces, lo mismo, a estas personas no solamente no se les expulsa, así por así, sino que además, aún teniendo antecedentes penales, también se les va a conceder un permiso de residencia por 5 años, y si los niños son europeos, la comunitaria. Entonces, como ven, el tema de las expulsiones, el procedimiento, es un procedimiento que la ley prevé que sea de 6 meses. ¿Ahora qué va a ocurrir? Bueno, pues que ahora los que no tengan todavía dictado el decreto de expulsión o los que están en recurso de reposición, se va a valorar. La administración entendemos que va a resolver imponiendo la sanción de multa en vez de la expulsión. ¿Qué quiere decir también? Bueno, que incluso los que están en el contencioso administrativo tienen esa posibilidad de que se retrotraiga. Una cosa muy importante, son 6 meses, y en el plazo de 6 meses a mí o a mi representación letrada, a mi abogado o abogada, no le notifican el decreto o el archivo, quiere decir que como no me han notificado en el plazo de 6 meses, archivo del procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, no tengo expulsión. También habremos de mirar los plazos de prescripción. Tengo un decreto, incluso esas personas que tienen actualmente un decreto de expulsión firme, como ha habido una modificación, no una interpretación legislativa, más bien una interpretación jurisprudencial nueva, incluso yo me atrevería a decir que podemos interponer recurso de revisión para que revisen ese caso y quiten esa expulsión imponiendo multa, para que no se pueda ejecutar. Entonces hay un montón de posibilidades actualmente para las personas que están irregulares y que, bueno, pueden ser objeto de expulsión. Lo que sí que les digo, que si les notifican un decreto de expulsión, hagan sus recursos, no los guarden, porque luego, si la policía los vuelve a interceptar con un decreto de expulsión firme, es posible que lo lleven ante el juez, y si el juez autoriza el ingreso en el CIE, eso quiere decir que se puede materializar esa expulsión, y es lo que queremos evitar, que aún así podemos hacer muchas cosas, pero es mejor no jugar con el fuego porque nos podemos quemar. Así que atentos, compartan esta información, porque yo creo que a muchos, que como yo, que estuve 9 años sin papeles, a muchos que están sin papeles, esto les va a ir de maravilla saber el comportamiento que deben adoptar, sobre todo el andar identificado y con domicilio fijo, conocido. Esto les puede salvar para que no le impongan una sanción de expulsión. Bueno, ahí lo acaban de escuchar, perfectamente resumido en breves minutos para que todos tengan conocimiento de causa y se den por notificados. Además lo ha dicho la abogada, importante que ustedes lo compartan. ¿Y cómo lo comparten? A todas las personas que a esta hora ya están conectadas con nosotros a través de Iurismundi Abogados del Facebook, pues ustedes mismos también compartan en sus propios perfiles, pasen la información a otras personas, a sus contactos de WhatsApp, porque estas son informaciones que todos debemos de tener en la cabeza.